Compañeros, yo tengo un tema muy importante para esta mañana. Fíjense que según la Secretaría de Salud en México, cada año se registran cerca de 20,000 casos de anorexia y bulimia. ¿Cómo lo viven los familiares de quienes tienen estos trastornos alimenticios y especialmente la anorexia? Pepe, muy buenos días, señor Bandera, doctor Bandera. ¿Qué tema tan complicado de entender, la anorexia y la bulimia? Sabes que yo creo que es bien importante que hablemos de esto, porque hoy traigo un caso que me pega muy cerca del corazón. Fíjate, Pau, que les comento que esta semana se nos fue una amiga queridísima, un ser de luz increíble, que le preguntas a quien sea, una persona sensacional, cuatísima, buena onda y todo, pero tenía un trastorno alimentario y se murió por esto. Entonces quiero platicar sobre los familiares. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te digo, alguien se murió de cáncer? ¿Qué dices de esa persona? Qué lástima, o sea, ¿qué pasó? ¿Dónde lo tenía? ¿Cuánto tiempo sufrió? Se te muere un familiar o pierdes un familiar que está pasando por este infierno, porque así lo describen los familiares, el infierno que está pasando. ¿Qué te hace la diferencia con un familiar que se murió de cáncer o de un infarto? Híjole. A la hora del duelo te entra una furia tremenda, te entra mucho resentimiento, te entra culpa, te entra mucho coraje. Lo digo familiares, amigos, todas las personas cercanas a esto, porque no sabemos entender, Pau, lo que es la enfermedad mental. Estas personas son seres humanos igual que tú y yo, igual como se te tapa una arteria del corazón, puedes tener un trastorno mental, pero como no es tangible, nos cuesta mucho más trabajo entender. ¿Sí ves lo que te estoy diciendo? Totalmente. O sea, ya entendí que es una enfermedad mental, pero muchas veces la familia es miope y no quiere ver lo que está sucediendo. Entonces, por eso es el mensaje que traigo el día de hoy aquí en Sale el Sol. Primero que nada, es que si notas datos, no te enojes con el familiar. Tu familiar está enfermo, eso es lo principal que quiero que entiendan hoy. ¿Cuáles serían los datos, Pepe? Bueno, tú te das cuenta. Por ejemplo, en chicas jóvenes las empiezas a saber que empiezan a dejar de comer, se levantan después de ir al baño. Te das cuenta de repente que pueden estar utilizando laxantes o pueden estar vomitando, etcétera. Y mientras más temprano trates la enfermedad, al igual que casi todas las enfermedades que siempre aquí les platico, va a ser mejor el pronóstico. Pero vámonos más allá, como lo que pasó con este ser de luz que se nos fue. Da mucho coraje y te da rabia. Dices, ¿cómo permití esto? ¿Sabes qué? No es tu culpa. No es tu culpa. Tienes que entender que esa persona estaba mal. Entonces, primero que nada, tu duelo, admítelo. Se vale que te sientas del nabo. Se vale que hagas berrinche. Se vale que te dé coraje. Todas esas emociones, vívelas y suéltalas. Y hay mucha gente que te puede ayudar. Hay psicólogos, gente que te contenga, pero que entiendas que no es tu culpa. Entonces, el mensaje que les quiero traer aquí es a toda esa gente que está pasando por esto. No me refiero nada más al paciente, sino al familiar, porque es una enfermedad que afecta a toda la familia. Entiendan que no es su culpa. Y pensemos, acordémonos, yo en este caso, de lo increíble que era este ser humano. Y pues nada más es el mensaje que les traigo hoy. Pues muchísimas gracias, Pepe, y se me hace muy interesante y muy importante justamente eso de no sentir culpa. En el caso de una amiga, su hija lo padecía y siempre se sintió culpable porque no alcanzó a ver estas alertas rojas de las que nos hablaste hace un momento y se sentía muy culpable. Pero te voy a decir otra cosa, muchas de estas alertas rojas sí las ves, Pam. Sí las ves, las vemos como amigos, como hijos, como hermanos, como padres, las ves, pero se vuelve un tema tan delicado y tan difícil de tratar. Por eso la enfermedad mental, justo la semana pasada hablábamos que hace un siglo se decían que la gente de enfermedad mental eran locos, lo decías hasta como de broma. Pero cada vez vamos descubriendo que la enfermedad mental es un laberinto tremendo. Tú no sabes lo que está sufriendo ese paciente. Ese paciente se está viendo de una manera en el espejo que no es su realidad. Y tú dices, ¿cómo no te ves? Te da coraje, te dan ganas de cachetear. Entonces, tú sí nos recomiendas, por ejemplo, si algún amigo o amiga está pasando por esto, decirle, aunque se enojen con nosotros. Decirlo desde un lugar de amor. Ser firme y ser comprensivo, no criticar y buscar ayuda. Afortunadamente hay mucha ayuda y por favor abramos los ojos. Seamos empáticos y un abrazo a todas esas gentes que estén pasando pues, por esta situación tan difícil. Gracias, Doc Bandera.